Deseo presentar ante ustedes la obra de Albrecht Durero, en particular El Caballero, el Diablo y la Muerte, para que a través de ella consigamos visualizar dos conceptos de los cuales nos hemos hecho cargo en nuestro curso de Antropología Filosófica en la maestría de Tanatología y Cuidados Paliativos. Para guiarnos en el análisis iconográfico, seguiremos a la principal obra que aborda el trabajo de Albrecht Durero, que es La vida y arte de Albrecht Durero por Erwin Panofsky. Siguiendo a nuestro autor, podemos ubicar en los años 1513 y 1514 aquellos grabados que han sido considerados los más importantes, las obras maestras de Albrecht Durero, que son El Caballero, la Muerte y el Diablo, San Jerónimo en su estudio y La Melancolía. Ellos se hicieron entre 1514 los primeros y el último, que es incluso el más famoso de los grabados de Durero, en 1513. Es interesante que también nos lo señala Panofsky, que estos tres cuadros nos muestran tres formas de vida que corresponden con las virtudes moral, teológica e intelectual. Y con ello, las tres tienen una unidad espiritual. Aquí permítanme decir que al margen de este análisis de Panofsky que quiero que sigamos, tenemos que visualizar que, claro, estamos siguiendo un estudio académico y en ese sentido, como académico, está tomando esa distancia, esa sana distancia que la academia establece respecto a una actitud práctica no comprometida con una creencia religiosa en específico. Esa es, digamos, la actitud distanciada, que tiene que ser quizá la actitud distanciada del científico social, pero que nosotros vamos a tratar de darle un colorido y una carne distinta, justamente siguiendo la noción de ejercicio espiritual que retomamos de Pierre Hadot, que es un filósofo que no ha tenido ningún empacho en señalar con gran fuerza, con gran agudeza, la relación indisociable de la idea de transformación espiritual, de compromiso del individuo con las ideas. Un compromiso muy importante que lo transmite a Michel Foucault y que más allá de una asepsia de la academia, si me permiten utilizar ese término, tratan de destacar esta transformación, urgente transformación que el individuo de la modernidad tiene que tener sobre sí mismo, pero que en un pasado no muy lejano estaban justamente presentes estas prácticas. Sí, regresando a nuestro texto, las tres virtudes que les he señalado tienen una unidad espiritual. En El Caballero, la Muerte y el Diablo, que va a ser el cuadro que analicemos a detalle, nos dice Panofsky que aparece la virtud como la vida del cristiano en el mundo práctico de decisión y acción. En San Jerónimo, en su estudio, aparece la virtud teológica como la vida del santo en el mundo espiritual, y entonces ahí lo que observamos es la sagrada contemplación. Finalmente, la obra que ha tenido una mayor notoriedad en la actualidad, de la cual se habla muchísimo, es justamente la de La Melancolía, en donde la vida del genio secular aparece en el mundo racional e imaginativo, en el mundo de la ciencia y el arte. Por eso se refiere a la virtud intelectual. Centrados en el grabado que nos interesa, apeguémonos a los datos que nos proporciona Erwin Panofsky. Por un lado nos dice que recibe
Durero la noticia del falso asesinato de Martín Lutero. De igual modo, el grabado se presenta como una manera alegórica de mostrar un texto muy importante, muy interesante que vamos a actualizar en esta exposición, que es el Enquiridión de Erasmo de Róterdam. Sobre el primer punto, sobre la influencia de Lutero, no solo tomemos el dato histórico de el personaje que fue Lutero, acerquemos un poquito más la mirada. Quisiera que tuviéramos en cuenta dos leyendas importantes de el papel, más que del papel, de la vivencia de Lutero, y justamente porque son dos narraciones importantes, narraciones que se convirtieron en leyenda, podemos inferir que también era para Durero una razón fuerte, al margen de su propio carácter, que no es el momento para hablar de ese carácter piadoso, ese carácter, digamos, incluso han dicho propio de los artistas del Renacimiento del norte, a diferencia de la voluptuosidad de los renacentistas de Roma, de latitudes más al sur. Bien, hay una leyenda de que en una ocasión Lutero, cuando ya no quería estudiar más derecho, su padre era un individuo que estaba emergiendo, que no tenía mucho dinero, pero que tenía la esperanza en que Lutero, su hijo, fuera alguien más prestigioso, ¿no? Entonces quería que estudiara derecho y ahí invirtió todos sus recursos. Pero Lutero tenía un carácter especial y entonces quería estudiar teología. Entonces le pidió permiso a su papá y el papá le dijo que no. Entonces, en el camino de regreso, se produjo un suceso que después se transformó en leyenda y que en algunos relatos aparece como aquello que dio motivo a la Reforma. Una fuerte tormenta sorprende a Martín Lutero en pleno campo abierto. La tempestad va acompañada de un aguacero colosal, los rayos caen muy cerca, por puro miedo Martín está a punto de perder el conocimiento. Se arroja al suelo y exclama: «Ayúdame, Santa Ana, y me haré monje». En ese momento, ese punto de la transformación espiritual de Lutero, quiero ponerle ese término de transformación espiritual porque sin lugar a dudas se trata de una leyenda que impactó muchísimo a la gente de su tiempo. Y en ese sentido, me parece, se acerca a aquello que tanto Foucault como Pierre Hadot han señalado con fuerza, que es justo la transformación espiritual. Ellos lo colocan en la antigüedad, en los primeros cristianos, relacionado con un sentido de transformación. Permítanme leerles un pasaje de Foucault. Nos dice: la idea de una metanoia como cambio, conmoción, modificación del ser del sujeto y acceso a una vida en la que no hay pesares. Salvadas las diferencias entre esta metanoia de la antigüedad, sobre todo de la antigüedad tardía, que es en donde se está ubicando Foucault para pensar en esta transformación, sin lugar a dudas, esta revolución en Lutero se asocia con una modificación del sujeto, una modificación que, y reitero, Lutero estaba sin duda propenso, recordemos, viene de pedirle a su papá permiso para ser estudiante de teología. Entonces tiene esta crisis, este momento de conversión. Y ese es el punto que me interesa
destacar. Sobre todo, váyanlo ustedes asociando con las diferentes cuestiones del sentido que estuvimos mencionando con el texto de Jean Grondin, cómo de pronto por un suceso la vida se reelabora y adopta más bien una dirección. Después de eso, Lutero en efecto se va al monasterio con los agustinianos. Desde luego no es el mismo retiro que tenían los primeros cristianos, es un retiro que está, digamos, en el centro de la ciudad, en el centro de las relaciones humanas, y que, pues bueno, está en el caso de Martín Lutero acompañado de una penitencia a veces excesiva. De hecho, de pronto él está cuestionándose de dónde vienen las cosas. De pronto parece que él mismo se siente tocado por una fuerza externa, que es también uno de los rasgos que de pronto nos van a hacer notar tanto, principalmente a Dot, en los ejercicios espirituales, el preguntarse de dónde vienen los impulsos como un ejercicio espiritual. Bueno, pues lo mismo Lutero de pronto tiene algunas sensaciones y no sabe si lo suyo es una especie de excitación demoníaca o si realmente se trata de un tocarse por Dios, ¿no? Entonces siempre está preocupado por si está en efecto siendo amenazado por una cuestión demoníaca o si está colocado o puesto bajo la mirada de Dios. Después Lutero tiene una experiencia en Roma, donde lo han mandado como embajador, y observa todo ese boato y toda esa vida fabulosa, debo decirlo, pero demasiado mundana que tienen en Roma, ¿no? Entonces, cuando regresa sin lugar a dudas muy atormentado porque además su carácter era siempre perpetuamente atormentado. Pero bueno, se produce después la otra leyenda, la vivencia de la torre, que se considera la auténtica hora del nacimiento de la Reforma. Tal como resaltará más tarde, con su inclinación hacia lo drástico, tuvo lugar en el excusado de su habitación de la torre. Mientras preparaba una lección sobre los salmos, su mirada recayó en el pasaje de la carta a los romanos que también conocía, dado que su estimado Agustín se refería con frecuencia a él. Y dice así esa carta a los romanos: pues no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para la salud de todo el que cree, porque en él se revela la justicia de Dios pasando de una fe a otra, según está escrito, el justo vive de la fe. Lutero explica que sólo entonces comprendió la importancia de estas frases. Lo que nos hace justos con Dios no son los esfuerzos y los ejercicios penitenciales o las buenas obras. No es lo que podamos realizar por nosotros, ni lo que la Iglesia puede conceder a cada uno cuando se comporta de manera piadosa. Es la fe. ¿La fe en qué? En Cristo, que nos reconcilia a cada uno de nosotros con el Dios iracundo, lejano, punitivo, judicial, con el Dios que manda. Solo la fe, solo la gracia. Fíjense, aquí esa duda entre la acción de Dios y el diablo empieza a aclararse para Lutero. Martín tiene el sentimiento de que Dios actúa en él y así escribe: es la obra de Dios que él hace en nosotros. Se trata de una paradoja abismal. La fuerza de la fe procede de lo creído. Por tanto, la fe no se debe a un impulso de la voluntad. No es ninguna acción, ninguna obra, como Lutero dice, sino un acontecer que transforma al hombre interior. Punto importante. Comienza con esta noción, con esta incluso particularización del individuo en donde está parado Lutero, esta, digamos, directa relación del hombre interior.
De ahí el sentimiento de deshacimiento, el corazón lleno de alegría con que se nota la acción interna de la fe. El cavilar tiene un final. Dios toma posesión del creyente. Entonces, Lutero, atormentado antes por la oscura posesión del demonio, experimenta aquí una posesión luminosa. Más tarde traducirá una forma de expresión popular y dirá que cabalga en nosotros o bien Dios o bien el diablo. Se trata, por tanto, de dejar que sea Dios quien cabalgue. Llegamos al punto preciso de nuestro cuadro. ¿Qué es lo que tenemos en el cuadro? Un caballero. Un caballero que nos dice Panofsky, es un soldado. Panofsky hace un fuerte énfasis en ese punto. Miles no eques, es decir, soldado y no un caballero, que es el que va cabalgando justamente en esa dirección firme que se ha tomado una vez que se ha llegado a la transformación espiritual. Es ahí donde está fuerte la presencia de Lutero como antecedente, como motivante para esta representación. Vayamos ahora a la otra influencia que ya les había mencionado, y es la de Erasmo de Róterdam. En principio, el punto fundamental que tenemos que señalar con Erasmo en este de los muchos renacimientos que también tenemos que identificar que hubo en Occidente, es importante este texto de Erasmo, porque le pone este título como Enquiridión, que nos recuerda sin lugar a dudas a los textos de los estoicos romanos. Es interesante porque el Enquiridión en general aparece como esta forma de presentar máximas morales, formas de acción, pero formas de acción que no son un catecismo, sino que justamente se vinculan con esas reflexiones que se tienen que tomar para llevar una cierta dirección. Eso es lo que al menos podemos localizar en esos títulos a los trabajos de Epícteto, por ejemplo. Entonces, el Enquiridión de Erasmo está escrito en esta tónica de la tradición romana que Foucault ha calificado muy bien como la época de oro de las prácticas de sí. Y aquí, si seguimos línea a línea el texto de Erasmo, vamos a encontrar una cercanía tremenda con la filosofía estoica. Les leo. La carne provoca las pasiones de tal forma que aun conociendo lo mejor, amamos lo contrario. La debilidad hace que, vencidos por el tedio o la tentación, demos de lado las virtudes que un día cultivamos. La ceguera afecta nuestro juicio, la carne corrompe nuestra voluntad y la flaqueza mina nuestra constancia. Ahí lo que tenemos sin lugar a dudas es esas pasiones, esas debilidades que se tratan de atenuar desde un punto de vista cristiano, pero lo que viene, lo que les leeré a continuación, vean ustedes qué tan cercano es con la doctrina estoica. Dice Erasmo, lo primero, por tanto, es que distingas entre lo que quieres y lo que has de evitar. Por ese motivo se ha de corregir la ceguera para no vacilar a la hora de elegir. Ese es un tópico claramente estoico. Segundo, una vez conocido el mal, lo has de aborrecer y has de amar el bien. Y para ello has de vencer la carne, no sea que, contra razón, amemos lo simplemente agradable que lo que es en realidad bueno. Tercero, punto por favor importantísimo, has de mantener en el camino comenzado, y para ello habrás de reforzar tu flaqueza y no dejar el camino de la virtud, cosa por cierto más torpe que si no lo hubiéramos comenzado. Tendrás que superar tu ignorancia para poder ver hacia dónde hay que ir. Habrás de domar tu carne,
a fin de no desviarte del camino conocido por senderos desconocidos. Nuevamente presente la noción de dirección y de camino. Hay que levantar la moral, no sea que una vez comenzado el camino estrecho de la virtud, vaciles, te pares o te apartes. Ni una vez puesta la mano en el arado, eches la vista atrás. Debes más bien alegrarte como gigante que se dispone a correr su carrera, mirando siempre hacia adelante, olvidado de lo que queda atrás hasta que consigas el premio y la corona prometida a los que perseguan. Ahí es donde plenamente aparece el texto representado en el grabado que nos interesa. Pasemos ahora a la interpretación de Panofsky, quien nos dice que la comparación entre el cristiano encarando al mundo hostil y el soldado preparado por la batalla puede ser rastreado hasta San Pablo, quien nos habla de las armas espirituales de nuestra salvación y urge al creyente a armarse a sí mismo con la armadura de Dios, con el yelmo de la corrección, de lo recto, y con el escudo de la fe, además con el casco de la salvación. La imagen del soldado de Cristo también aparece en algunos escritos medievales del siglo XV, así como en algunos otros grabados. Casi siempre aparece individualmente, mientras que las personificaciones del diablo y de la muerte se encuentran en representaciones muy relacionados, cercamente relacionados con el tema del peregrino cristiano. Entonces, ahí es donde está el tema de Durero. Ese soldado cristiano a la vez es un peregrino que está caminando y cuyo progreso para ascender en la escalera que lleva a Dios está siempre tratando de ser distraído por estas fuerzas, estas coerciones de la muerte, de la lujuria, del deseo e incluso de la pobreza. Ahora bien, el elemento erasmiano que también está ahí presente no solo tiene que ver con estas virtudes del cristianismo, sino también con la presencia del humanismo erasmiano. En la forma de Erasmo, yo lo señalo, el título del Enquiridión debe muchísimo a estas prácticas de los romanos ilustrados, pero en específico, desde la muy erudita lectura de Panofsky, a ese humanismo de las letras latinas que está presente en Erasmo y ese deseo muy presente incluso en los grabados y en las imágenes de la cristianización de Virgilio, de la cristianización de los elementos mitológicos incluso del mundo romano. Con esta intención, Erasmo trata de predicar pureza y piedad, pero no monasticismo e intolerancia. Su desprecio al pecado no es solo algo prohibido por Dios, sino algo más bien incompatible con la dignidad del hombre. No es difícil reconocer que ese es el ánimo que está presente en el cuadro, a pesar de que no haya una referencia directa a los pasajes de Erasmo que se han leído y por los cuales el mismo Panofsky le interpreta, pero también Panofsky nos ofrece ciertos elementos, un análisis de los elementos que están presentes en la creación de Durero. Unos elementos que representan a su juicio el arte y la mentalidad del propio Durero y que a la vez muestran o a la vez se componen de dos elementos muy dispares. Por un lado, el gótico tardío, un elemento estrictamente alemán, y por otro lado, un elemento estrictamente italiano, lo natural del alto renacimiento.
esto estilizado de acuerdo con un canon clásico de la postura y de las proporciones. Ahora bien, más allá de esos elementos muy técnicos, muy bien señalados por Panofsky, que ustedes podrán encontrar en cualquiera de los videos que abundan en la red, que describen este cuadro, elementos que tienen que ver incluso con el caballo, que tienen que ver con la armadura, lo alto del casco, que retoma algunas creaciones previas del propio Durero. Lo que a mí me interesa resaltar no solo es digamos, cualidad técnica de estos dos componentes, sino también la intención que está presente en el arte renacentista y que tiene que ver también con un movimiento espiritual. Es decir, nosotros a la distancia, con el análisis, lo que observamos son cosas lindas que se describen, que se catalogan, que se conceptualizan y que quedan en esa comprensión de la cosa, ¿no? Pero regresemos a nuestra tarea, regresemos a nuestro interés, y el interés es destacar cómo a través de cierto ejercicio se tiene que modificar o proyectar esa modificación, decía así, ese ponerse atención a uno mismo y motivar a una transformación o a un mantenerse en una ruta, en un dar sentido. Ese es nuestro punto. Así, lo que aporta la creación renacentista es sobre todo el movimiento de las emociones. Fíjense, en muchos de los artistas renacentistas encontramos esta tendencia hacia la desnudez. Claro, en Miguel Ángel la tendencia hacia la desnudez tenía que ver quizá con sus placeres más carnales, pero en otros, como en Poliaduro o en el mismo Leonardo, hay un interés de manifestar a través de lo corporal los movimientos internos. No olvidemos tanto esta textura de los caballos como en el mismo Durero, la textura de la piel de la liebre que está a punto de saltar. Este estar a punto de saltar, en realidad en la representación renacentista, lo que trata de hacer es justamente de proyectar un movimiento interior a través de la piel. Observen que el arte renacentista, con esta idea de representar a la naturaleza, no solo la está imitando. Escuchemos un poco la voz de Leonardo, a quien justamente, bueno, él que llevaba este diario, un diario que también Durero trató de llevar en algún sentido, haciendo una reflexión sobre su propia acción como artistas. En este diario se pregunta Leonardo sobre cuál es el sentido entre la ciencia y el arte, si ambos están representando, digamos, de manera imitando a lo real. Y lo que dice Leonardo es que las artes plásticas revisten tal excelencia que no solo se centran en las manifestaciones de la naturaleza, sino que producen infinitamente más manifestaciones que ella. Entonces, el artista está viéndose como un creador en donde justamente está tratando no solo de captar la naturaleza externa de las cosas, sino sus movimientos interiores. Con la comprensión del mundo, particularmente pensemos en Leonardo, que sin lugar a dudas tiene una gran influencia en Durero, con la comprensión del mundo se trata de elaborar un mejoramiento.
se trata, sin lugar a dudas, en caso de Leonardo, de una curiosidad por saber cómo funciona todo, pero no deja de recordarnos a esa actitud de Séneca o de algunos otros filósofos de la antigüedad romana que están en ese interés de conocer el universo para encontrar su lugar en él. Sin embargo, y este punto me parece crucial para visualizar este cuadro como ejercicio espiritual, sin embargo, en la antigüedad grecorromana, esta observación del universo encontraba muy bien el lugar del individuo dentro del cosmos. En la realidad del siglo XVI, en donde están estos pintores y estos autores como Lutero, como Erasmo, ya no está ese centro del universo como estaba en ese otro mundo, ese cosmos cerrado sobre sí mismo. Entonces, ya no es en relación con el cosmos en donde se encuentra este lugar del individuo que se va a trabajar, sino en una especie de vuelta sobre la interioridad. Y ese es el punto en el cual quiero concluir nuestro análisis, el punto que además también lo enfatiza el propio Panofsky, que tenemos a un caballero que está ahí caminando con manteniendo una actitud que la proyecta hacia afuera a través de todos los elementos que están presentes, que hay una muerte a un lado que no es tanto ese esqueleto sólido, sino en buena medida es un cadáver en ese estadio que hemos analizado en el término de la putrefacción. Está ahí con todas esas entre serpientes y gusanos, mostrándole al caballero un reloj, recordándole que está a punto de acabarse su tiempo. El diablo también atrás, un poco tonto, esas imágenes aparecen como imágenes torcidas y tontas, esos ojos como con estrabismo. No es una imagen terrible, en realidad es un espantajo, es una cosa casi infantil, con una guadaña queriendo descarrilar, por así decirlo, al caballero. Y el caballero tiene tan marcada su dirección que no solo se señala por el caballo, o la montura en la que va, sino también con el perro que lo acompaña. Es simpático si ustedes observan en los 3 grabados que aparecen como estas obras maestras, está siempre un perro. Con San Jerónimo hay un perro, también en la Melancolía hay un perro, y aquí tenemos también a un Golden Retriever cuya presencia no es nada más digamos, de puro adorno. También el Golden Retriever ahí está para significar las virtudes. En primer lugar, es el acompañante del peregrino a través de la vida, y su compañía representa el celo incansable. También representa el aprendizaje, y esto se muestra también en esta idea de las letras sagradas, de los aprendizajes sagrados, que también están en algunas otras ilustraciones de Durero, y la ayuda a una cacería de la verdad. Entonces, estas virtudes son entonces el celo incansable, el aprendizaje y el razonamiento verdadero. Tenemos entonces que la muerte y el diablo
contrastados en sus intentos futiles por atraer la atención de el que cabalga, la atención del hombre e incluso la atención del perro, representados con una actitud fuerte, directa, trata de convencer a quien está ahí contemplando ese cuadro de que la vida interior, la fuerza interior puesta en una dirección puede ayudar a que la presencia de los peligros que pueden parecer reales o temores que pueden ser reales, como la muerte, o temores que están hechos por las fantasías, como el diablo, no pueden tocar a la imperturbabilidad del sujeto que tiene una dirección puesta. Ahí se aproxima muchísimo este ejercicio, esta proyección de Durero a la actitud que incluso un estoico como Marco Aurelio va a recomendar y de la cual profundizaremos más en clase, por ahora es suficiente, en donde justamente el ejercicio estoico trata de decir eso: ten una dirección, ten una manifestación de esa imperturbabilidad respecto a las cosas que parecen asustarte. No gires como peonza, dice Marco Aurelio. Define tu camino porque ya estás cerca de la salida y porque antes de que salgas, la manifestación de lo divino, la manifestación del logos, tiene que hacerse presente en ti, ¿no? Esa en buena medida es el recordatorio constante que se hace Marco Aurelio a sí mismo, y que, bueno, salvadas sus diferencias, nosotros podemos asociar, identificar en este grabado, que espero haya sido satisfactorio para ustedes, y que, bueno, nos muestra cómo un individuo como Albrecht Durero, en una modernidad mucho más cercana, explora y proyecta sobre la propia interioridad, justamente para alcanzar esa transformación de sí.